Bueno, corresponde entonces que el tribunal resuelva la solicitud de la Fiscalía, lo que hace en los siguientes términos. Se tiene en consideración lo expuesto por los intervinientes, el mérito de los antecedentes recolectados durante la investigación y además las siguientes consideraciones. En lo que respecta al requisito de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, es decir, la existencia de un hecho punible constitutivo de un delito doloso contra la vida de Omar Díaz Barría, se trata de un aspecto no controvertido en esta audiencia y sobradamente acreditado con el informe pericial de autopsia, el informe del Servicio Médico Legal de Punta Arenas, el informe criminalístico de mayo del año 2020 del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI y el informe del mes de julio de 2020 del Servicio Médico Legal de la Unidad de Derechos Humanos, Área de Identificación Forense. Basta indicar al respecto la naturaleza, cantidad y ubicación de las diversas lesiones cortopunzantes en el cuerpo de la víctima y la causa específica de muerte documentada por el Servicio Médico Legal, cuál es anemia aguda por herida cortopunzante y penetrante torácica complicada. Segundo, en cuanto a la participación de los imputados Margarita Isabel Pérez Muñoz, Omar Ariel Díaz Pérez y Constanza Priscila Isabel Díaz Pérez en la muerte de la víctima Omar Díaz Barría, aspecto que incide necesariamente en la calificación jurídica de los hechos investigados, dado el vínculo de matrimonio y de parentesco en su caso entre aquellos y la víctima, vínculo que, dicho sea de paso, se encuentra establecido documentalmente. En concepto de este juez se han aportado antecedentes suficientes para, en esta etapa del procedimiento, presumir fundadamente que a los imputados les asiste responsabilidad en calidad de autores en el delito que se pesquisa. ¿Cuál es la segunda exigencia de índole procesal para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada? Cobra importancia en este sentido el informe médico criminalístico del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI del mes de mayo de 2020, que sitúa la muerte de la víctima en momentos próximos a su presunta desaparición, esto es, el día 5 de febrero de 2018 en horas de la noche, luego de ingerir alcohol etílico. Por otro lado, la información tecnológica que aporta el número telefónico de la víctima permite situarlo en su domicilio durante gran parte de ese día, registrando como último llamado el emitido por la víctima a las 21:42 horas, captado precisamente en la antena que mantiene señal en su domicilio. Teniendo presente lo anterior, asoma como un hecho dotado de suficiente sustento en los antecedentes reunidos que la víctima fue muerta aquel día en el interior de su propio domicilio, por cuanto además no existen antecedentes que indiquen haber sido visto con vida con posterioridad, no obstante el extenso empadronamiento que personal de la PDI efectuó en el sector de su domicilio y lugares frecuentes, sin que hubiese persona distinta de su familia que la haya visto o sabido de él con posterioridad a dicho momento. De esta manera, entonces, la investigación, el concepto de este tribunal, proporciona una hipótesis clara basada en elementos objetivos, algunos con sustento científico, que posiciona esta hipótesis del crimen como perpetrado el día 5 de febrero de 2018 en horas de la noche en el interior del domicilio de calle Miraflores, número 186 de esta ciudad, lo que a su vez proporciona un escenario probatorio suficiente para concluir que a los imputados les asiste una participación directa en los graves hechos investigados, por cuanto se posicionan en sus versiones ese día en el domicilio de que se trata, y a lo menos el teléfono de doña Constanza Díaz Pérez proporciona información relevante que la posiciona ese día en ese lugar. A lo anterior se añade un conjunto de elementos indiciarios adicionales que fluyen del mérito de las diversas diligencias de investigación realizadas, invocados en esta audiencia y que contribuyen a respaldar la exigencia de convicción
en cuanto a la participación de los imputados en los hechos investigados, la que en esta etapa del procedimiento es posible establecer con el estándar de fundadas presunciones, puesto que de su apreciación es posible sostener tal exigencia toda vez que dichos elementos de juicio son coherentes entre sí, esto es, los mismos llevan de manera uniforme a la conclusión apuntada. De los elementos indiciarios aportados, invocados en esta audiencia, que en concepto del tribunal revisten especial importancia en cuanto incriminan directamente a los imputados, son los siguientes. Los trabajos periciales de autopsia del Servicio Médico Legal de Punta Arenas, el informe criminalístico de mayo de 2020 del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI y el informe de julio de 2020 de pericia del Servicio Médico Legal, Unidad de Derechos Humanos del área de identificación forense, no solo permiten fundamentar la hipótesis de que la muerte de Omar Díaz Barría coincide y se produjo en momentos cercanos a su desaparición, sino que además apoyan las siguientes conclusiones de la mayor relevancia. En la muerte intervienen a lo menos 2 personas que emplean arma cortopunzante, efectuándose múltiples lesiones mientras estuvo vivo, advirtiéndose algunas en señal de defensa, y que otras tantas son causadas estando ya la víctima fallecido. Tras su muerte hubo intento de desmembramiento, sometimiento a fuente calórica, expuesto a fauna carroñera, que habría comido parte de extremidades y órganos, para ser depositado finalmente en el lugar de hallazgo, donde no se habría generado ninguna de las acciones antes dichas. En el lugar del hallazgo, el cadáver estuvo expuesto a la intemperie, a la luz del sol, cerca de un día. Segundo elemento, las contradicciones e inconsistencias que se advierten en las versiones de los imputados y terceros que declaran en la investigación en calidad de testigos y que permiten sostener que la noche del día 5 de febrero de 2018 ocurrió un evento que incide en la generación de antecedentes que no encuentran otra explicación razonable distinta a la posible vinculación de los imputados con la muerte violenta investigada. A saber, a partir de las 22 horas y algunos minutos del día 5 de febrero de 2018, Constanza Díaz efectúa 2 sucesivos llamados a su hermano mayor Didier Díaz Pérez, quien se encontraba en la ciudad de Santiago. En total, el tráfico de dichos llamados entre ambos suman 10 registros que oscilan entre las 22:12 horas y pasadas las 8 horas del día siguiente, flujo de conversación telefónica que, según se pudo establecer, es ajeno al regular flujo de conversaciones entre ambos, a lo que se añaden las versiones y explicaciones respecto al motivo de aquellas llamadas, son contradictorias con la versión que entrega Andrea Pereira Dacul, pareja de Didier Díaz, quien afirma que tras dicho llamado, este quedó preocupado, indicando que había pasado algo en su casa, lo que no guarda relación alguna con sus versiones policiales. Margarita Díaz refiere haber efectuado labores de búsqueda desde el mismo día, acudiendo incluso junto a su hijo Omar al almacén El Ahorro y haber efectuado llamados telefónicos a su marido y a terceros vecinos, todo lo cual fue descartado en los informes de análisis de tráfico o flujo de llamadas. Las descripciones efectuadas en algunas declaraciones por los imputados, en el sentido de tratarse de un hombre tranquilo con antecedentes antiguos de consumo de alcohol, sin conflictos familiares relevantes, estas descripciones en la investigación son descartadas como tergiversación de la realidad, por cuanto en la carpeta investigativa se contiene, según se ha expuesto en audiencia, la ficha clínica de la víctima, donde consta el severo problema de alcoholismo crónico, conductas agresivas, posible riesgo de violencia intrafamiliar a su familia, lo que se ve además reflejado en las sucesivas hospitalizaciones desde el año 95 hasta el 2005, sin perjuicio que el consumo de alcohol a la fecha se mantenía, como señalan testigos, y la alcoholemia tras el deceso que da cuenta de una dosificación de 1,25 gramos de alcohol, situación que es omitida por los imputados en sus declaraciones. En este mismo sentido, la testigo Tatiana Pérez
sobrina, entiendo, de Margarita Pérez, refiere conflictos previos entre Omar Díaz Pérez y su difunto padre, relatando una pelea entre ambos con fecha 18 de septiembre de 2017, lo que resulta coincidente con la información extraída del teléfono celular de Omar Díaz Pérez, consistente en un mensaje de archivo de esa misma fecha, en que se escribe, entre otras expresiones, estoy que me lo carneo. Al respecto es precisamente el testimonio de Tatiana Pérez, leído en audiencia, el que proporciona el contexto de este mensaje y el sujeto aludido en el mismo. Está establecido, este es otro elemento indiciario que recoge el tribunal, está establecido con antecedentes objetivos que el cadáver de la víctima fue colocado en el sitio de su hallazgo, verificado el día 10 de febrero de 2018, lugar donde, según los informes médicos, permaneció expuesto a la intemperie y al sol cerca de un día, por lo que efectivamente cobra relevancia lo indicado en el informe de análisis de Oficina de Inteligencia de la Prefectura de Valparaíso, en cuanto considera como posicionamiento de interés aquel que el teléfono de Omar Díaz Pérez genera el 9 de febrero de 2018, donde recibe llamada de su hermana Constanza, posicionándose en el sector Parcelas Oriente, correspondiente al sector donde se produce el hallazgo del cuerpo al día siguiente. Otro elemento incriminatorio que el tribunal recoge, la información que se logra extraer desde el teléfono celular de Omar Díaz Pérez, consistente en un mensaje de texto creado como archivo el 6 de febrero de 2018, leído y exhibido en audiencia, donde se señala, entre otras expresiones, se fue el WN, se supone no volverá, dijo que hasta su camioneta no la quiero, que se iba a la mierda nomás. Si bien en el inmueble de calle Miraflores no se levantaron muestras biológicas de interés criminalística, esa circunstancia, en esta etapa del procedimiento, en concepto del tribunal, no debilita las presunciones de participación que emergen de la investigación en contra de los imputados, por cuanto a los datos de ubicación o posicionamiento a través de la técnica de la georreferenciación, que permite situar a la víctima en el interior de su domicilio, en las circunstancias ya descritas, se suma el empadronamiento extenso efectuado en el sector del domicilio y puntos de contacto de la víctima, descartándose su presencia con vida fuera del domicilio en horas de la noche de ese día 5 de febrero de 2018, a lo que se suman las inconsistencias que se advierten en las declaraciones recabadas durante la investigación, mismas que, a diferencia de lo que plantea la defensa, no versan sobre aspectos irrelevantes, por cuanto todas las supuestas actividades de búsqueda y de contacto telefónico para contactar a la víctima que se relatan, principalmente por parte de doña Margarita Pérez, están descartadas en la investigación, a todo lo cual se adiciona la conducta de Constanza Díaz, al generar en horas de la noche de ese día y madrugada del día siguiente una serie de llamadas telefónicas a su hermano Didier, dato también de la mayor relevancia por las circunstancias que aporta en su testimonio la pareja de este último y que permiten concluir que no se trató de conversaciones sobre trivialidades de un viaje de vacaciones. Asimismo, los archivos de texto extraídos desde el teléfono celular de Omar Díaz Pérez, particularmente aquel de 6 de febrero de 2018, resultan también bastante elocuentes en términos de permitir descartar la versión de la supuesta salida de la víctima de su domicilio en dirección desconocida o a un determinado local y el supuesto interés de su familia en buscarlo para ubicarlo. Cuarto, por todas las razones expuestas, este tribunal concluye acreditadas en esta etapa del procedimiento las exigencias de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, tanto en cuanto a la existencia del delito de parricidio en materia de la formalización de la investigación como en cuanto a la participación de los imputados en tal delito. Finalmente, abordando lo relativo a la necesidad y entidad de la cautela, el carácter del delito justificado, la naturaleza y modalidades de su ejecución, el bien jurídico afectado
y la gravedad de la pena que los imputados eventualmente deberán purgar son elementos que conducen a estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en los términos que establece el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, desprendiéndose además de estos mismos antecedentes o elementos que las medidas cautelares de menor intensidad del artículo 155 del Código Procesal Penal resultan insuficientes para asegurar los fines del procedimiento. Por estas consideraciones, el tribunal acoge la petición del Ministerio Público imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados Margarita Isabel Pérez Muñoz, Omar Ariel Díaz Pérez y Constanza Priscila Isabel Díaz Pérez. Se abre debate en lo relativo al plazo más adecuado para la investigación. Doy la palabra en primer lugar a la defensa para que dé su parecer sobre esta materia. Sí, se me permite un momento nada más para revisar. La defensa, señoría, solicita que se fije un plazo de 4 meses de investigación. De acuerdo con el plazo, magistrado de la Fiscalía. La querellante está de acuerdo también, señoría. Bien, 4 meses se fijan para el cierre de la investigación. ¿Alguna otra petición? No, señoría. No por la parte querellante. No por la parte querellante, señoría. ¿La defensa tampoco? Don Ramón. No, magistrado. No, otra petición, no. Solamente, bueno, me permite conversar un rato después al término de la audiencia con mi representado. No hay inconveniente, vamos a dejar activado esto y detenidos los registros de grabación que están activados para que usted pueda conversar con ellos. Antes de cerrar, me dirijo a los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Acaban de escuchar la decisión del tribunal. Esto supone que los imputados permanecen privados de libertad, ahora bajo régimen de prisión preventiva, y por lo tanto, tan pronto esté firmada la documentación que corresponde generar ahora, y puesta en conocimiento de Gendarmería va a trasladarse a la unidad policial para retirar a los imputados y conducirlos al centro penitenciario de esta ciudad. Bien, con lo actuado se pone término a la audiencia. Gracias, señoría. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.